Cristo, dañarte nunca jamás podrán, los vientos no importan cuán fieros son. De buen ánimo esté tu alma, todo Cristo controlará. La borrasca nunca podrá volcar tu barca en el mar. No temas ya, Cristo ya conquistó. Y tu pesar y tu dolor se volverán, se tornarán. Da fervor a tu espíritu, lograrás la meta alcanzar. Avanza sin detenerte al andar, gana la carrera. Esfuérzate, da fervor a tu espíritu, Cristo es quien te dotará con fuerza hasta que la noche pase, te tomará el Señor. No temerás, Cristo te tomará. En la cresta montañosa que sombría parece estar. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amado Jesús, es mi amado Jesús. Él es Dios, es Señor, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amado Jesús, es mi amado Jesús. Él es Dios, es Señor, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Por la cuesta del Calvario, con su cruz y padecí.
lamento. Algún fracaso nunca impedirá que va por Cristo. Las luchas no destruyen ni dejan rastros cuando Dios prueba. El santo que hoy sufre tiene en el cielo su recompensa. Nuestras luchas no son para obtener la herencia. En Cristo ya nuestra es, son para sostenerla, así lo ordena nuestro Señor. Sufrían, y el Señor aún permanece en el mismo sitio junto al doliente. El vencedor recoge en la tormenta su propia fuerza. Imponente y temible se siente en Cristo mientras avanza. Por fe marcha confiado sin detenerse en el camino. Exhibirá cosas preciosas, sí, pero lo que lucirá la vida de Jesucristo perfecta en ella, el lauro mayor. La gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá camino al Calvario va, sufriendo la prueba de maldad. La gente sin piedad ni amor se burla de su gran dolor. ¡Qué maldad! Me pregunto quién será ese hombre que al sepulcro descendió. Dios del cielo, dímelo, si es mi día y mi luz, si es aquel quien dio su vida por mi culpa en la cruz. Con amor expiró el ser, aquel que el mundo despreció. Cae en nieblas, tiembla la tierra, pues era el Hijo de Dios que me amó. Me pregunto quién será
sepulcro del Señor. Dios del cielo, dímelo, si es mi guía y mi luz, si es aquel quien dio su vida por mi culpa en la cruz. Veo entonces a ese hombre allá, herido con cruel impiedad, su costado traspasado está y su sangre gorgoteando va sin cesar. El divino Emmanuel, que naciera en Belén, es Jesús, mi Señor, es mi guía y mi luz, quien redime con su sangre derramada en la cruz. Es La carta de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Esto hace referencia a la primera vez que el apóstol llegó allí a predicar el Evangelio. Y dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No usó el método del mundo, sea cual fuere. Ya hablamos suficiente del método que imperaba ahí en Corinto, el método de los griegos. Especialmente vemos que Pablo declara que no fue con palabras excelentes, así con un método filosófico, con sabiduría de hombres. Dice en Colosenses capítulo 2, dice en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bueno, como dijimos en el capítulo 1, el Espíritu Santo presenta a Cristo, a la cabeza de la iglesia. Él es el centro de juntar. Y en este capítulo 2 presenta a la obra del Espíritu Santo, que es el poder que junta. Y así nosotros no debemos olvidarnos cuando predicamos el Evangelio que nosotros somos solamente repetidores de la palabra de Dios.
No debemos esforzarnos humanamente o con métodos humanos para tratar de convencer a los hombres. Muchos utilizan mucho la filosofía y así, y se olvida, que el Espíritu Santo es el que trabaja por medio de la verdad. No necesitamos usar estos métodos, porque estos son tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. El mundo utiliza estas cosas para atraer la manera de hablar, la manera de expresarse, quizás llama la atención sobre sí. Pero nosotros no debemos mezclar esos métodos con la palabra de Dios. Nuestra parte es exponer la palabra sin mezcla. Sin mezclar, la palabra es suficiente, aunque a veces parezca que tarde más o que no sea muy vistosa o que nos llame la atención de la gente. Nuestra parte, hermano, es predicar, no con excelencia de palabra, no con sabiduría de los hombres. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 1 y verso 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Note que Pedro dice primeramente desechando, y ahora dice en el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche no mezclada, la leche tal y como sale del lugar que salga, ¿no? Ahí en Formosa teníamos una persona que vendía leche. Y usted sentía que era muy flojita la leche. Y después un vecino nos contó que era más agua que leche. Hoy día la leche que nosotros compramos incluso es mucha agua. La leche pura, cuando usted la hierve, así queda la nata, hermano, arriba. Y usted eso le pone al pan y es como una mantequilla, como la hermana se ve que conoce. Pero, hermano, no es la leche que compramos, la leche pura. Y así también muchos hacen con el Evangelio. Mezclan el Evangelio porque le quieren ayudar a Dios, porque no se ven resultados. Y esto, hermano, no es para ver resultados, no. Estuvimos estudiando lo que Dios le dice a Isaías. Dice, vas a predicar, pero el corazón del pueblo se va a engrosar. No va a entrar la palabra en el corazón. Pero, hermano, nuestra parte es dar la palabra y tener una relación, una comunión individual con el Señor. Porque si no, hermano, vamos a ser de alguna manera llevados para tratar de mezclar la palabra de Dios. Muchos predican la verdad, pero tiene una mezcla. Hay una mezcla. Y si usted toma leche de una buena marca, usted va a decir, qué rica leche. Pero si usted probó la leche de campo, usted se va a dar cuenta que la mejor marca de leche no supera la leche pura. Cuando un creyente aprendió a alimentarse de la verdad, sin mezcla, escucha otra cosa y ya le suena mal. Hay algo que algo no me... A veces nuestro razonamiento también. Pero nosotros aprendemos a discernir la verdad pura de la verdad con mezcla. Y eso es necesario, porque la leche pura hace creyentes fuertes, hace creyentes bien establecidos. Pero la verdad con un poquito de mezcla, mire, si agarramos la mamadera del bebé
y ponemos leche y agarramos un poco de agua de la zanja y ponemos en el biberón y le damos a la criatura. Así es cuando se da la verdad con error. El error es el veneno, es la ponzoña misma de Satanás. Por eso queremos aprender bien para no enfermar a los santos. La verdad pura sana, como usa la expresión, las sanas palabras. Las sanas palabras. Así usa esa expresión el apóstol Pablo. La verdad que está mezclada con sabiduría humana no edifica. Puede estar muy linda la predicación, puede ser muy amena, no edifica. Tiene que ser la pura y sencilla palabra de Dios. No hace falta adornar este mensaje. Tiene que ser dado en el poder y bajo la guía del Espíritu Santo. Y ahí vemos, hermano, que la obra espiritual se hace. Cuando Ezequiel, Dios le mandó a profetizar. Y dice que había un montón de pila de huesos secos. Y Ezequiel miró y dice, pero el Señor, dice, estos huesos están secos, dice. Bueno, pero tú profetiza. Y habló. Y se empezó a escuchar ruido, hermana. Y de esos huesos secos Dios hizo un ejército poderoso en extremo. Pero él, ¿qué hizo? Fue obediente. Él solamente profetizó. Él no fue ahí a ayudarle a los huesos a juntarse y vamos a tirar un poco de agua para que no te... No. Él no usó otro método. Él no agregó ni quitó. Él obedeció y profetizó. Profetiza. Bueno, lo mismo, hermano, cada vez que le toque dar la palabra. Profetiza. Dé la palabra. Nada más. Y deje que el Espíritu Santo se encargue, porque la palabra no va a volver vacía. Vamos a ver en Hechos capítulo 4, en el versículo 8. A veces nosotros esperamos algo de la palabra. Esperamos que el hermano cambie. Y que yo le di la palabra y no cambia. ¿Qué queremos inventar? Hermano, usted dé la palabra y deje el resultado al Señor. Hay veces que, hermanos, nosotros mismos no cambiamos de un día para el otro. A veces un hermano tarda 20, 30 años en vencer una debilidad, hermano. Por eso esto es algo que el que siembra, siembra con paciencia, dice. Bueno, dice en Hechos capítulo 4, en el versículo 8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Acá vemos algo precioso en Pedro. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Bueno, lo importante de Pedro no era su formación académica. Él era un pescador, pero Pedro hablaba en el poder del Espíritu Santo. No es tanto el conocimiento que tengamos, hermano. El conocimiento es un conocimiento y si no va acompañado de la revelación no sirve. No sirve, hermano. Es como un metal que resuena y un címbalo que retiña. Todo esto que estamos aprendiendo, si no va acompañado de revelación, yo le aviso, hermano, no sirve. Pero la revelación siempre va acompañado de un fueguito. Y por ahí, hermano, no es tan grande el conocimiento, pero es grande la revelación. Y da gusto escuchar. Porque hay papa, hay comida ahí. Pedro no tenía mucho conocimiento, porque con esto no vamos a decir que vamos a quedar en la ignorancia. Pero, hermano, prioricemos ser guiados por el Espíritu Santo. Que lo que digamos, que lo que hablemos, lo hablemos en el poder del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. Porque, hermano, eso es lo que vale. Este capítulo 2 presenta justamente eso. Pablo podría haberse parado ahí con toda su formación. Él se había formado ahí a los pies de Gamaliel, que era el hombre de la hora.
Él hablaba hebreo, griego, latín. Él conocía filosofía, conocía todas las cosas que nosotros hoy estudiamos en las universidades y la conocía mejor que nadie. Sin embargo, Él no usó de esos métodos, esos recursos no los utilizó. Porque dice el verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Note qué bárbaro la importancia de la predicación de la cruz. Acuérdese que estaba hablando delante de gente que no creía que un Dios, un verdadero Dios, venga, se haga hombre para subir a una cruz. Vamos, decía. Pero Él predicó lo que tenía que predicar. Él predicó la verdad. Él se propuso no tratar de agradar a los oídos de los corintios, sino darles la verdad. Y esto es un verdadero mensajero de Dios. Por más que muchas veces el sonido no nos guste, a veces el remedio que tenemos que tomar no es tan rico. Estos días estuvimos enfermos en casa y tomábamos jarabe. Y yo estaba tomando el jarabe de mi hija. Y yo le obligaba a tomar jarabe, hermano. Pero qué cosa más fea cuando me tocó a mí. Y así muchas veces me quedaba amargo la boca, claro, pobrecita. Y bueno, hermano, nosotros también tenemos que aprender a darle el remedio. El remedio es la palabra. Para la nueva creación es dulce, pero para la carne es amargo. Así encontramos muchas veces. Dice, me amargó el vientre, dijo. Y bueno, pero lo importante, hermano, es que aquellos que aman la verdad van a querer conocer la verdad. Si usted ama la verdad, Dios le va a dar la verdad. Y si yo quiero escuchar el error, Dios no me va a hablar directamente o me va a mandar el error también. Porque Dios es justo. Dios, si usted ama la verdad, no le va a mandar el error. Depende de también lo que nosotros querramos escuchar. Por eso, hermano, es muy importante. Y como dijimos, todo el poder de Dios se concentra en la cruz. Si usted quiere conocer a Dios, bueno, qué mejor que hablar de la cruz de Cristo, donde todo el amor tan grande de Dios podemos decir, se describe, se explaya en ese lugar. Dice en Gálatas capítulo 2, en el verso 20, todos hacemos énfasis a la primera parte de este verso, pero ahora vamos a hacer énfasis en la última parte. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué tremendo, eso es una realidad en provisión. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y note estas palabras, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué tremendo! ¡Qué declaración! El Señor me amó, dice, me amó y se entregó en esa cruz a sí mismo, dice Pablo, por mí. Nunca nuestra predicación debe ir muy lejos de esa gran prueba de amor. La medida de la cruz es muy interesante. En Efesios capítulo 3 dice en el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Pero vamos a hacer énfasis en el verso 17, arraigados y cimentados en amor, en el amor de Dios. Cada palabra que usted escucha, sabiendo que Dios le amó, que Dios esto hizo por amor a usted,
Esto le va consolidando, le va arraigando, le va cimentando en la fe más y más. Pero el amor es lo que edifica. Este es el camino más excelente. Y dice, y de esta manera, dice el verso 18, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Dónde encontramos el amor de Cristo? Su altura, su anchura, su longitud y su profundidad en la cruz. El Cristo crucificado. Vemos que esto tiene muchas dimensiones, el amor de Cristo. Dice que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Al fin y al cabo, esto no se trata nomás de un bonito cuento. Se trata de el amor que es fuerte como la muerte. Este amor de Dios, hermano, de esto se trata. Y este amor nos conquista, por amor nos rendimos, por amor estamos aquí, por amor. Hermano, la palabra engendra amor. Por eso, hermano, es tan importante predicar la verdad. Y dice, no otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Usted puede hablar de lo que usted sufrió para predicar el Evangelio. Podemos hablar de lo que hicimos esta obra, aquella obra. Hable de Cristo. Nosotros, hermano, si no aparecemos mejor, hable de Cristo. Que la fe de los santos esté fundada en Él. Nuestra fe tiene que estar fundada en Él. Él nos amó. Pablo a los Gálatas le dice algo, a mí me gusta siempre hacer énfasis en las verdades tan iniciales. Él me amó, dice. Siempre me gusta ese verso, porque dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice. ¿Sabe que hay alguien que le amó a usted tanto que subió a la cruz, que no abrió su boca? Hermano, ya empezando por eso, yo, hermano, quedo impresionado ante tal prueba de amor, ¿no? Entonces, hermano, eso nos ayuda. Este camino es un camino de amor, no es un camino de deber, no es una carga pesada. Esto es amor. Por eso a los Gálatas le dice la fe que obra por el amor. Otra vez. Tan importante conocer este amor, hermano. Si estamos acá es por amor, hermano. Es por amor al Señor. Sí, nos amamos, pero sobre todo lo que nos mueve a estar acá es el amor al Señor. Bueno, verso 3. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad. Qué bárbaro. Hoy usted ve los instrumentos, se saca la corbata y se cae la congregación. Qué poderoso que es el instrumento. Se saca el saco, se caen todos. Por ahí hace sopla, se caen otra vez, afina todo en el piso. Qué poderoso el instrumento. Así pinta el Evangelio hoy, hermano. Pintan super hombres, super fieles, super rendidos, y encima hablan de ellos en el púlpito. Entonces, ¿a dónde va la mirada de la persona? Al instrumento. Pero note que Pablo dice, estuve entre vosotros con debilidad. ¿Quién quiere escuchar un instrumento feo? Y no me mira a mí. ¿Quién quiere escuchar, hermano, un instrumento que no tiene pinta? ¿Quién quiere escuchar un instrumento que parece tan chiquito, menospreciable? Bueno, hermano, estos son los instrumentos que Dios utiliza. Cuando el instrumento tiene mucha pinta, y no quiero entrar en cualquier cosa, cuando a veces vemos mucha pinta,
A veces el predicador pasa 1 hora en el baño retocando su cabello para predicar, o ahí tratando de lucir lo mejor posible. Tenemos que estar prolijos, pero hermano, tenemos que entender bien qué es lo que estamos presentando y poner cada cosa en su lugar. Tiene que sobresalir Cristo. Cristo tiene que sobresalir, porque si no, los hermanos van a mirar otra cosa, que no importa tanto. Encontramos a Juan el Bautista. Él vestía de pieles de que ahí estaba de cuero y comía langosta. Cuando el apóstol Pablo visitó a los Gálatas, sus ojos supuraban pus. Y mientras él predicaba, no era fácil mantener la vista mirando al apóstol Pablo, porque era una cosa muy repugnante también. Pero dice que los Gálatas amaron tanto la palabra, dice que no me menospreciaste ni me desechaste por la prueba que había en mí. Así es cuando el creyente ama la palabra. Ahora los corintios significa saciado, ya estaban saciados. Y Pablo tenía que rogarle, recibirme como loco, pero recibirme. A veces pasa eso también. Ya cuando estamos un poco llenos, empezamos a mirar al pastor, empezamos a buscar todos los defectos, y bueno, pues ya estamos un poco llenos, pero quizás cuando vinimos la primera vez, el hermano nos dio el trago de agua tan necesario. No se olvide de eso, no se olvide, no miremos tanto la apariencia de los instrumentos. Damos gracias a Dios. Estuve entre vosotros con debilidad, estuve con temor. Otra versión dice, fui estrecho entre vosotros. Vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué Dios no trajo? Él tiene millones y millones de ángeles de luz, a los cuales le podría haber encargado predicarnos a cada uno de nosotros. Imagina, usted sale de su casa y se le aparece un ángel precioso y le dice, vamos a estudiar Isaías. Dice, usted se va a sentar en su casa y no va a salir. Pero dice que Dios puso este tesoro en vaso de barro. ¿Para qué? Bueno, vamos a continuar leyendo. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Él era un representante de un Cristo rechazado que había sido llevado a muerte en la cruz. ¿Cómo él iba a ser más importante que su Señor? Llevando, dice, en todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando el instrumento más débil es, más oportunidad tiene el poder de Dios de fluir de ese instrumento. Hay veces que no sentimos ganas de predicar. Ese es el momento de predicar, porque ahí el poder no va a ser suyo. No nos guiamos por nuestros sentimientos, por nuestros sentidos de buen humor o de mal humor. Esto es un asunto de fe en el instrumento. El tesoro está adentro, no es por fuera. Siempre me acuerdo de un hermano, un evangelista que vino acá hace muchos años. Fue muy utilizado, no recuerdo el nombre. Vino de Estados Unidos y fue al presidente Perón a pedirle para que poder alquilar una cancha de fútbol, y fue muy utilizado el hermano, hubo muchos milagros.
Y bueno, en ese tiempo todavía no había nadie que predique el Evangelio así como hoy por la radio, por la televisión. Y bueno, vino y se sanaban los enfermos. Había gente que iba y entraba en silla de ruedas, pero esto es algo real. Hoy en día los hermanos hacen cosas como acting para que la gente crea. Hasta eso hemos llegado, hermanos. Pero estas eran cosas reales. El mundo veía y se entregaba porque había mucha necesidad. Y dice que iban al hotel donde estaba hospedado este hombre y iban a visitarle todos los que tenían necesidades. Y le llamaban por teléfono y él oraba por teléfono y se sanaba. Y uno de los hermanos que estaba con él era un joven que sabía inglés, que era argentino. Y bueno, ya estaba cansado el hermano, dice. Y dice, no me pases más llamadas, dice. Y dice que el hermano estaba ahí, sonó el teléfono y le dice, acá yo necesito que ore por mí porque tenía una enfermedad muy grave el hombre. Y dice que agarró y le dijo al misionero, le dice, ya te dije que no quiero, dice, atender más a nadie, pero está acá en el teléfono, ¿qué hago? Le corto. Bueno, dame, y agarró y dice que sea sano en el nombre del Señor Jesucristo, y agarró y le cortó. Y se sanó. Porque a veces, hermano, nosotros miramos mucho, somos como Naamán. Pensamos que tiene que venir a levantar la mano y orar, pero la fe no está en el instrumento, no mira el instrumento. Esa persona tenía fe para orar, estaba enojado y contaba al hermano, enojado oró y se sanó, dice. ¿Y quién le sanó? Le sanó el Señor, porque hubo fe en el que oraba y fe en el que recibía la oración. Por eso no es tan importante el instrumento. Nosotros a veces queremos todo lindo, pero hermano, tenemos que ver qué es lo que estamos recibiendo primeramente. Bueno, verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tenemos que saber diferenciar la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios y la demostración del poder de Dios con la demostración de un poder carnal. Hay una demostración carnal en la predicación de muchos que es una imitación de la espiritualidad. Hermano, el púlpito no es así nomás. El púlpito es para dar la palabra. Algunos salta, pega una vuelta carnero y parece poder. Y el niño es totalmente wow, dice. Pero el poder, hermano, tenemos que aprender que el poder está en la predicación de Ezequiel. Él dio la palabra. Nosotros no vemos lo que está ocurriendo en este momento dentro de nosotros, pero la vida de Cristo se está alimentando. Está ocurriendo algo, hermano, milagroso en este momento dentro de usted y de mí. ¿Sabe? Porque la palabra está obrando. La nueva vida se está alimentando. Cuando Jesús hablaba a la multitud, Él hablaba quieta, reposada y tranquilamente, para que se entienda el mensaje. Para que se entienda el mensaje, porque al final la obra es del Espíritu. No hace falta hacer tanta cosa. A veces, bueno, no digamos que el Señor hace algunas cosas, pero algunos hermanos tienen ya costumbre. Si no hay eso, parece que no es tan lindo. El Espíritu obra de muchas maneras, pero hermano, nosotros necesitamos aprender que no hay mejor forma de edificar una iglesia, una congregación, que dar la palabra.
dar la palabra con demostración del Espíritu. La palabra va a obrar, corrigiendo, edificando, consolando. Pero nosotros necesitamos prestar atención a la manera de Dios. Que nos llame más la atención el predicador que la predicación. No tiene que llamar más la atención el predicador que la predicación. Si usted va y sí, ¿qué aprendiste? Y no, el hermano contó que viajó a Estados Unidos, dice. Hermano, que no nos pase eso. Nos reunimos para aprender la palabra. Para aprender la palabra. ¿Qué estamos aprendiendo? Bueno, que el Señor tiene el primer lugar, que la predicación no puede ir lejos de la cruz, que necesitamos aprender y hablar bajo la unción del Espíritu Santo y dejar el resultado al Señor. Para eso estamos acá, hermano, para que después podamos poner esto por obra y usted va a ver y se va a regocijar porque va a ver que la palabra tenía razón. Pero necesitamos predicar sabiendo que no importa lo que pase. Por ahí hablamos y los huesos no se van a juntar todavía. ¿Pero acaso Dios va a fracasar por eso? No, Dios no va a fracasar. Esa es nuestra esperanza. Bueno, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Bueno, acá vemos que Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría de Dios muchas veces es despreciada por el razonamiento, especialmente de los hermanos niños. Entonces, ellos más bien están ocupados en la pompa, en las cosas exteriores, en la apariencia del instrumento, pero no disciernen si es la palabra de verdad y si edifica o no edifica. Pero Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Nosotros necesitamos aprender a discernir la verdad para poder apreciarla y apreciar la verdad. Hoy había una hermana en Formosa que mandó un mensaje, dice, hermano, aquí estamos estudiando junto con ustedes, dice. Ustedes están sentidos, qué privilegiado, decía hermano, ¿no? Qué privilegiado, dice, porque los que están sentados ahí están escuchando, ahí el hermano Guillermo, ahí la hermana Carmen, dice, bueno, y ahí están escuchando, dice. Qué bárbaro, hermano, ¿no? Aprecia la palabra. No en todos lados hay. No en todos lados hay, hermano. Porque hablamos sabiduría entre aquellos que aprecian. Mientras el alimento más flojito le damos a los niños. Pero el alimento sólido le podemos dar a aquellos que están aprendiendo a apreciar. Y dice, cosas, hermano, que yo no entendía. Vamos a ver en Hebreos capítulo 5, dice en el verso 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, dice Pablo. Podemos hablar largo y tendido, dice. Y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La leche es para Josías. Él tiene que tomar la leche. Y mire si le doy a Josías
póngale que tenga 6 meses y le damos una tira de asado. Y va a chupar, pero no va a aprovechar todo. Pero dele a uno que tiene dientes. La deja blanquito de hueso. Y así es la palabra. Nosotros tenemos que ir de menor a mayor. Primeramente tenemos que hacerle ver al creyente la necesidad de la leche. Y es rica, una vez que le agarra el gusto, enseguida va a crecer. Y va a comer, después va a estar comiendo pescado, va a separar aún la espina. Pero mientras tanto, hasta que capte, ¿cuántas veces nosotros no vemos la necesidad de la palabra? Decimos, ¿para qué voy a estudiar la palabra? ¿Para qué? No entendemos la importancia de la palabra de Dios. Sin embargo, vemos que Pedro dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando llegamos a entender, hermano, el valor de la palabra, un hermano que cuida de usted va a cuidar que usted esté bien alimentado. Y eso, hermano, no abunda. Estamos en un tiempo donde cada uno no le importa si come o no come, o qué es lo que come en la congregación. Pero si hay un hermano que se fija por eso, tenemos que dar gracias al Señor. Que podamos dar gracias al Señor por aquellos que están buscando alimentar bien a la grey, que podamos aprovechar. Estamos aprendiendo, hermano. Y dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. El apóstol Pablo todavía le estaba explicando a los corintios, mire, yo no le puedo hablar con excelencia de palabra, pero le estaba dando la lechita. No le podía hablar de cosas maravillosas, de las cosas como él les dice más adelante, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Le cuenta que fue arrebatado al tercer cielo, pero no le puede contar lo que vio, porque eso es alimento sólido. ¿Cómo le va a contar? Todavía están peleando entre ellos. Qué bárbaro, hermano. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Dice más, verso 7, más hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría del hombre espiritual es un misterio para el hombre natural. La sabiduría oculta, ¿para qué? Para el hombre natural, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En todo esto otra vez vemos que necesitamos ser dependientes del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a revelar esta sabiduría oculta. El hombre natural no va a entender esto que estamos haciendo acá. Es más, le va a decir, usted estudian y nunca aprenden, dice. Siempre están estudiando la palabra, dice. Y nunca terminan de estudiar, dice. Y así ellos miran así, porque ellos piensan que es como una carrera, que usted hace 2 años, 3 años, 5 años, se recibe y bueno, capaz que puede hacer un posgrado. Y puede seguir estudiando en lo natural. Porque la ciencia del hombre es finita. Llega un momento que se terminó, hasta acá sabemos, dice el hombre. Pero la sabiduría de Dios no tiene fin. Vamos a seguir estudiando y van a pasar 10 años y vamos a aprender cosas nuevas. Y van a pasar 20 años, hermano. ¡Uy, miren lo que aprendí! Va a decir. Gloria al Señor, hermano, por esta palabra preciosa que llegó a nuestras manos. Nunca se va a agotar. No se va a agotar. Por eso dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esto es para aquellos que no conocen al Señor. Y ese ejemplo podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo. Dice en el capítulo 3, versículo 1, Nicodemo era un hombre que conocía la ley, que conocía la palabra, pero teóricamente, así como puede ser cualquier religioso.
Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, oh sí, dice, este sabe, este me va a enseñar, algo nuevo me va a enseñar. No le vio como un salvador todavía, sino como un maestro, que algo voy a aprender de este, dice. Sabemos que ha venido de Dios, dice, como maestro, pero a él era mucho más que eso. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y note que el Señor no dijo, bueno, no, en realidad yo no soy maestro solamente, sino que, note que el Señor le respondió y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le pegó en el ojo. No estuvo dando vueltas. Vos no necesitas aprender ninguna teoría nueva para ir a mostrarle a los demás fariseos, para pavonearte por ahí. Vos, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y hermano, ¿cómo se hace? El Señor es nuestro mejor maestro. Y bueno, y ahí le dice, y Nicodemo le dijo, verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y acá vemos bien al hombre natural, porque Jesús le estaba hablando de un hecho espiritual, pero él razona y rebaja lo espiritual y lo lleva a su terreno natural. Entonces, obviamente, ¿cómo voy a hacer? Dice, capaz que la mamá ni vivía. Y bueno, entonces el Señor le vuelve a decir, verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice no puede ver, y ahora dice, bueno, pero tampoco puede entrar. Y así es el hombre natural, no puede ver, es ciego en lo espiritual. Es un misterio lo que nosotros hablamos. Por eso no debemos hablar cosas muy profundas con aquellos que no entienden, con los incrédulos, porque o se va a burlar o es como tirarle perlas a los chanchos. ¿Qué va a hacer? Se va a volver contra usted y va a usar esa misma palabra contra usted. Bueno, dice el verso 6, acá nos enseña por qué él no entiende. Porque lo que es nacido de la carne es, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo creo que ahí no entendió menos todavía. Porque ¿qué tiene que ver el viento en todo esto, no? Bueno, y así es realmente el hombre natural. Y a veces nosotros, hermanos, razonamos de esta manera la palabra. Por eso no entendemos. Bueno, por eso damos gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo, que es lo que presenta acá. Nosotros, para entender la obra del Espíritu Santo, tenemos que ilustrar como una mamá que viene a dar de comer a sus polluelos. Así el Espíritu Santo toma la palabra y nunca va a traer algo que sea algo malo para que coma, porque el polluelo abre la boca nomás, no discrimina qué es lo que come. Y así es la nueva creación cuando el Espíritu Santo trae la palabra. Sabe que el Espíritu Santo le va a traer y le va a alimentar. Y la nueva creación está abriendo la boca. Y nosotros le llevamos a escuchar cualquier error por ahí. Y entonces ahí cierra el pico nomás y no come. Por eso el Espíritu Santo siempre le va a dar lo mejor. Acá no vale tener un buen pastor o un buen maestro, no. Acá lo que vale es la tarea del Espíritu Santo. Al fin y al cabo, el que da de comer es Él. Bueno, versículo 8.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, a esta sabiduría en misterio, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Así Pilato le examinó, tuvo la sabiduría delante de sí. Pero ¿qué hizo? Se lavó las manos. Así, con toda su sabiduría, los príncipes de este siglo terminaron rechazando la verdadera sabiduría, porque así es el hombre natural. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, realmente esto es algo que nosotros muchas veces ignoramos, porque como dijimos, esto se percibe espiritualmente. El hombre natural aprende por lo que ve, pero el hombre espiritual aprende por la fe, percibe por la fe cosas que con la vista natural no puede percibir. El hermano hablaba y enseñaba que a Dios nadie le vio jamás. Y bueno, Pablo enseña, dice que en parte profetizamos. Pero también, hermano, nosotros hablamos por fe. Y la nueva creación está llena de fe. Está llena de fe. Pero necesitamos justamente esta fe para poder entender la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, verso 17. Efesios capítulo 1, en el verso 17. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto es lo que hace la palabra de Dios. En lo natural, nuestros ojos observan y aprenden. No sé usted, pero yo por ahí veo a alguien que hace algo y no necesito ya que me explique tanto, ya vi cómo se hace, ¿verdad? Y después voy y hago lo mismo. Ya aprendí. Así hacemos algunos, a otros tiene que enseñarles. Pero así también es en lo espiritual. Por la fe, con los ojos de la fe, la nueva creación ve y aprende las cosas espirituales de lo que le enseña el Espíritu. Por eso dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento espiritual. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así que, hermano, necesitamos abrir los ojos. Como dijimos, la ley, la legalidad, el espíritu de ley ciega. Y a medida que vamos abriendo los ojos con esta gracia maravillosa, nuestros ojos van siendo más abiertos y vamos siendo más libres de la legalidad, de la religiosidad, porque vemos como Dios ve todas las cosas. Verso 10: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Note que dice el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo va a Dios y toma de su profundidad y nos trae y nos muestra, abriéndonos los ojos, nos hace abrir. A ver, despiértese, dice. Despiértate tú que duermes. Y abre nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales. Ahí los conmueve para que se despierten los sentidos espirituales. Y toma lo profundo de Dios y nos muestra. Esa es la tarea del Espíritu. ¡Qué bárbaro! ¿Para qué estamos nosotros, hermanos? No solamente para
hablar la palabra de Dios. Ahora entendemos por qué dice, al final el crecimiento lo da el Señor. Lo da el Señor a través del Espíritu, porque va y toma lo profundo de Dios. Por eso necesitamos y dependemos de la revelación. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 63, encontramos una declaración de Jesús. Dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Note, por eso la dirección del Espíritu Santo es a la nueva creación. Él no quiere mejorar la carne. La carne para nada aprovecha. El intelecto natural, aún nuestra vieja creación, no puede aprovechar de la palabra de Dios. Por eso el Espíritu, como dijimos, es como una mamá pajarito, que viene y le da de comer al pichoncito. Por eso dice, la carne no aprovecha, da de comer solamente a la vida de Cristo, a la nueva creación. La dirección de la palabra es a la vida nueva. Ahí va la palabra. Y va llevada en mano del Espíritu Santo. Él es el que está trabajando en usted. Bueno, vamos a dejar acá, hermano. Vamos a tomar 10 minutos de recreo y luego